Todo televisor de tubo de rayos catódicos, cual sea la marca, siempre va a tener un conjunto de bloques dentro del plano esquemático. Aquí estamos haciendo, por ejemplo, referencia al televisor Samsung, pero podríamos trabajar también con cualquier otro tipo de equipo de tubo de rayos catódicos, y vamos a observar de que siempre el plano está distribuido de básicamente la misma estructura: la fuente de poder, el circuito horizontal junto a su transistor de salida horizontal y también el transformador y transistor driver. Tenemos por acá el circuito vertical, observen el juego de yugos horizontales y verticales, el circuito jungla junto al sintonizador. Hay otros más porque no hemos nombrado aquí tampoco la parte de la pantalla, pero corresponde a cada una de ellas incluida dentro del mismo televisor. Entonces tenemos a la fuente, a las cargas como las que se mencionaron anteriormente, y evidentemente las órdenes que se darán para encender, para apagar y realizar un conjunto de comandos a través del procesador y el juego de botonera. Hasta ahí estamos bien. Todos los televisores trabajan básicamente bajo el principio de estructura. El asunto aquí que quiero tratar con respecto a este tipo de televisor es que la mayoría, cuando se le da la orden de encendido, automáticamente un voltaje es llevado a través de un pin del procesador hacia los conjuntos de etapas correspondientes al televisor para que enciendan. Pero hay una característica muy distancial con respecto a algunos televisores Samsung de tubo de rayos catódicos, y corresponde a que tiene un integrado llamado multiregulador. Si lo podemos ver acá, vamos a compararlo tanto en la parte del plano como en la tarjeta principal. Observen que él tiene la nomenclatura en la tarjeta IC802, pero el número interno de este multiregulador dice KA7631. ¿Ok? En definitiva, entiendan que este multiregulador lo que hace es recibir un voltaje de la fuente, luego alimenta al microprocesador y mantiene al televisor apagado hasta que no se ejecute el encendido completo de este elemento. Y aquí es donde vamos a comenzar entonces esta clase. Aquí tenemos el bosquejo de la fuente de poder principal. Han visto ya otro de mis videos anteriores. Pueden observar que ya tenemos entonces la parte primaria. Tenemos donde se encuentra el fusible. Tenemos el circuito y el condensador EMI. Por acá tenemos la bobina desmagnetizadora. Tenemos por aquí un relecito, un relé para producir la orden de encendido a través de unos voltajes que no lo vamos a tocar todavía porque no ha llegado el momento de hablar de él. Tenemos el puente rectificador, y aquí tenemos un regulador pequeño que es el que hace oscilar este transformador por un tren de pulso internamente, donde automáticamente transferirá energía de este lado al lado secundario de este elemento. Evidentemente, antes de que esto ocurra, si él no se encuentra alimentado inicialmente, ese proceso no va a ocurrir. Y eso se hace precisamente es a través del pin VCC. Se toma un voltaje que viene, observen, a través de un embobinado del contra-EMI, se trasladan a través de un par de resistencia, un diodo rectificador rectifica este voltaje en alternar tomado de aquí y automáticamente pasará hacia el pin número 1. En el momento que llega el voltaje acá, de inmediato se produce un pulso aquí en el pin drain, energiza a esta bobina, y en el secundario del lado primario de esta misma bobina pues arrancará, o se producirá también una energía, se energizará y se rectificará ese voltaje por medio de este diodo que se encuentra en esta línea. Seguirá por la parte de abajo, se trasladará por esta línea a través del diodo D803 esta resistencia, y llegará precisamente en el mismo pin que es el número 3 para alimentar a este integrado. Ya con esto se encontrará trabajando fijamente este elemento para producir los voltajes en el lado secundario. Observen bien en esta parte, aquí tenemos en el lado secundario dos líneas que son alimentadas. Una que es a través del diodo D802, enviará un voltaje 125 y será llevado hacia el embobinado primario del transformador, pasará a través de la bobina y en esa misma línea llegará al colector Q401 del transistor de salida horizontal. Observen, va a estar alimentado con 125 voltios, pero no significa de que él está trabajando.
porque él necesitará en la base una señal, pero esa señal no está. Por eso que el televisor inicialmente no va a encender. No conforme con eso, también tenemos en la salida otro diodo, el D814, donde rectificará esa energía producida en el lado secundario de este transformador y lo rectificará a 12.5 voltios, el cual, si sigue en el plano, nos va a llevar a dos líneas. Una, precisamente al punto que estábamos hablando anteriormente del multiregulador, muy importante en estos televisores Samsung, y va a alimentar los pines 1 y 2 del mismo. ¿Ok? Esa es la entrada. También ese voltaje será llevado hacia otra parte del circuito que ya verán cuáles son las que va a alimentar. Básicamente es circuito de audio. Ok, vayámonos hacia el multiregulador, que esto es lo que nos interesa. Ahora, los 12.5 voltios, una de esas desviación van a ir al pin número 1 y 2. Cuando este voltaje se encuentra aquí presente, automáticamente por el pin número 9 saldrá un voltaje de 5 voltios. Ese voltaje será fijado por el condensador C813 y será llevado ¿hacia dónde? Aquí observamos A3 raya 5 en esta nomenclatura, y esto realmente es lo que nos va a llevar. Ustedes tienen que tratar de utilizar los planos para que lo vayan entendiendo. Nos va a llevar directamente al integrado procesador IC901 que tenemos acá. El pin número 9 del multiregulador saldrá ese voltaje para alimentar al microprocesador por el pin número 34, que es el voltaje VDD. Aquí deberían haber 5 voltios inicialmente, ¿ok? Antes que el televisor encienda. Cuando este voltaje se encuentra en el pin número 34 de este integrado, automáticamente se encenderá el LED de botón verde, que es el LED standby, en la parte frontal del televisor. Y esto está gobernado en el pin standby del procesador, en el pin número 14. Está encendido inicialmente, indicando que está en standby, no que está encendido el televisor. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros utilizamos la botonera para dar la orden de encendido, esto se va a ejecutar por el pin número 10. O si tienen el control remoto, automáticamente por el pin número 36 IRIN, ¿ok? Este es de infrarrojo, saldrá una señal por el pin número 18. Observen que en el integrado dice Power. Precisamente ese Power es donde va a salir este voltaje o señal. Vámonos hacia donde nos lleva, y si se dan cuenta, nos están devolviendo directamente al multiregulador que anteriormente estamos trabajando. Por acá viene la señal entonces que viene del procesador, pasa a través de esta resistencia R927 y llega al pin número 4 del multiregulador. Si este estuviese malo o no estuviera cumpliendo las condiciones iniciales, pues precisamente el televisor no encenderá, porque aquí este es el sistema de control, básicamente la interfase entre la fuente, el microprocesador y también el circuito de carga, ¿ok? Así que es importantísimo este elemento, por eso es que lo estamos tratando acá en este curso. Bien, entonces esa señal Power llegará al pin número 4 y es cuando enciende a este regulador. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces después de acá? Bueno, cuando esto ocurre y el televisor está en perfectas condiciones, por el pin número 8, observen, saldrá un voltaje de 9 voltios y va a ir a B3, que nos está indicando el camino hacia donde va a dirigirse. Si observan, vemos en el integrado que tenemos el HV 9 voltios y hay algunos voltajes acá que también están trabajando con 9 voltios aquí en el integrado. Es decir, que en el momento que el integrado recibe estos 9 voltios, el jungla comenzará a soltar por el pin número 32 la salida horizontal, y por los pines 24, que no es más que la señal que se va a dirigir hacia el vertical, y bueno, realizará otras funciones más, enviará los voltajes RGB y todo lo relacionado con el encendido del televisor. Se va a realizar acá en el jungla. Si se dan cuenta, pues esos voltajes llegarán allí única y exclusivamente cuando el multiregulador esté operando. Si él se encuentra en malas condiciones, pues no lo hará. Así que tienen que tener mucho cuidado en el momento de hacer los diagnósticos acá.